Gracias al Señor nuestro Dios por mantenernos unidos a través de los medios digitales y de esta manera celebrar juntos la Semana Santa. Nos ponemos en su presencia para iniciar este culto de Domingo de Resurrección. Bendecidos días tengan ustedes. Esta mañana muy especial porque los medios informáticos están saturados. Hemos tenido dificultad para comenzar en punto a las 10:30. Sin embargo, aquí estamos. Ustedes sean bienvenidos nuevamente junto con la familia para celebrar el Domingo de Resurrección. Este es el día de victoria de la Iglesia cristiana, porque su Redentor vive. Permítame tener una invocación a nuestro Dios para dedicar este tiempo. Señor amado, gracias por regalarnos este tiempo. Pedimos que tú reines en el ambiente, en el aire, en las ondas que se transmiten, para que todos disfrutemos con el mismo corazón y dispuestos con nuestra mente para alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido.
Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad. El Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que a la raza humana vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Hermanos, buenos días. Vamos a empezar con la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 28, de versículos del 1 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Oremos. Padre Celestial, este es un día muy especial para nosotros, Señor, porque sabemos que tú resucitaste, Señor, que esa tumba se encuentra vacía, Señor, que tú te encuentras a la diestra del Padre, Señor, y que tú venciste a la muerte. Te pido, Señor, bendigas a nuestro pastor Roberto Proaño en la prédica del día de hoy, para que las palabras que salgan de su boca, Señor, sean tuyas, Señor, y que eso nos alimente a nosotros, llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Te agradecemos por todo, Señor, y lloramos en tu bendito nombre. Amén. Este es el mayor acontecimiento del mundo cristiano, digno de celebrar. Si Jesús no resucitaba, en vano nuestra fe. Hay que recordar que en el mundo hay religiones por número significativas, importantes, pero en ninguna de ellas, excepto en el cristianismo, sus mentores están vivos o han resucitado. Si hablamos del judaísmo, en donde Abraham, el gran patriarca Abraham, es el líder, él murió alrededor de los 2000 años antes de Cristo y no ha resucitado. De Buda no se conoce ningún relato de que haya resucitado. De Mahoma se sabe que murió el 8 de junio del año 632, a la edad de 61 años en Medina. Contrariamente, de Jesús se conocen todos los hechos con una narrativa exquisita por parte de quienes estuvieron al lado de él. Ustedes me van a permitir que recupere algunos datos de esta historia maravillosa para poder dimensionar y entender lo que significa la resurrección de Jesús. Todo este episodio había comenzado con la última cena de ese jueves por la noche, en que pasó con los discípulos, y ahí les había indicado que él iba a morir, pero que al tercer día él resucitaría. La gran mayoría de ellos no querían ni siquiera saber de que muriera. Pedro dijo: pasarán sobre mi cadáver antes de que esto acontezca. Y Jesús le dijo: Pedro, el plan de Dios no es el tuyo. Y hasta le tildó de Satanás. Le dijo: detente, Pedro, detente, Satanás, porque no vas a cambiar el plan de Dios. En efecto, luego de haber celebrado la cena, en la medianoche, llegando a ese viernes en la medianoche, ya habían sucedido algunos hechos interesantes. Pedro, en esta confrontación con Jesús, escuchó la sentencia que Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro se quedó pensando en este hecho, sin saber lo que venía. A medianoche la soldadesca había aparecido para tomarlo preso a Jesús, con la complicidad entre los sacerdotes y Judas. Cuando esto sucede, Judas comienza a recapacitar al ver que a Jesús se lo llevan a empellones, con insultos, con maltratos, pegándole con escupitajos, vejándolo de una manera terrible. Y Judas comienza a sentir el gran peso. Entre las 12 de la medianoche y las 4 de la mañana, entiéndase que toda la oficialidad religiosa, los sacerdotes sobre todo, estaban con una urgencia, porque ellos no podían subir al madero, a la cruz, a ninguno antes de que la Pascua termine. Entonces había una urgencia, porque la Pascua ya venía, y no podían tener a nadie penalizado. Por eso esa madrugada estaban apurados. Y comienza a llevarlo a Jesús de un lado para otro, con Anás, con Caifás, con Herodes, con Pilatos, y ninguno quería tomar sentencia, ninguno quería poner nada encima de Jesús. En tanto que el pueblo se había volcado en contra de Jesús y pedían crucificarlo. Imagínese usted una manifestación del pueblo a esas horas,
A la primera hora de la mañana, esto es a las 6 de la mañana, Jesús ya estaba procesado. El Sanedrín se había reunido. La gente estaba con todo el fervor pidiendo que dejen libre a Barrabás, un sedicioso, alguien que estaba en la cárcel por amenazar el status quo, el gobierno civil. Y cuando prefirieron a Barrabás y dejaron a Jesús, Pilato se lavó las manos. Inmediatamente le colocaron la corona de espinas. Usted recordará que hablamos de esto, que le pusieron un manto de escarlata, lo desnudaron, le dieron latigazos y le obligaron a cargar una cruz, habiéndole dado una caña como bastón. Jesús había sido muy estropeado hasta estas horas y comienza el camino del Calvario, que es como se conoce. Jesús está siendo llevado a la cruz. Jesús está siendo imputado, está comenzando a tener dificultades para su estabilidad. ¿Por qué? Porque la deshidratación, los golpes, los hematomas, los politraumas que había sufrido lo tenían muy disminuido. ¿Quién sabe su estado de conciencia? También estaba ya siendo alterado. Y cuando Jesús es llevado hacia la cruz, suceden las 7 palabras. Cuando Jesús expresó todo lo que hemos dicho durante el Viernes Santo, desde Padre, perdónanos hasta que no sabe lo que hacen, y toda esta gente está en ignorancia, perdónalos Dios, y termina diciendo, Señor, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llega el momento crucial. Cuando Jesús muere en la cruz, no rompen sus piernas como lo hicieron con los otros para acelerar la muerte, rompían los huesos, provocaban grandes hematomas y morían. Cuando llegaron los soldados a los pies de la cruz de Jesús, lo encontraron que ya estaba muerto. Mas uno de ellos, para asegurarse, le clavó una lanza en el costado. Entonces se declara la muerte de Jesús. A esa hora dice que se oscureció el cielo y que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Todo se había consumado, todo había llegado en el propósito y el plan de Dios. ¿Qué viene después? Pues la gente en ese escenario estaba sufriendo del abandono y del dolor de su líder. El grupo de discípulos, los más cercanos, habían huido y se habían escondido por temor a ser castigados, porque estaban proscritos. La ley civil y religiosa no les permitía ser seguidor de un farsante, como ellos decían, de un blasfemo, porque decía que era hijo de Dios. Entonces ellos se habían escondido, excepto que Juan se había quedado con María, que fue el único que estuvo al pie de la cruz. ¿Recuerda usted esas palabras? Hijo, y ahí tu madre, madre, y ahí tu hijo. Una corresponsabilidad que Jesús entrega como un mandato de cobertura mutua para la familia. De esto hemos hablado suficiente. Hoy lo quiero recordar nada más, porque los demás discípulos no aparecían. Cuando se determina que Jesús había muerto, entonces su cuerpo, que estaba colgado en la cruz, debía ser bajado, porque tendría que ser sepultado lo más rápido posible. La Pascua llegaba. Aquí comienza una narración en el capítulo 27 de Mateo, que lo voy a resumir de esta manera. Uno de los miembros de la corte era José de Arimatea. Él, escondidamente de los demás judíos, se había declarado seguidor de Jesucristo. Va a decir en la narrativa de los evangelios que José de Arimatea fue a pedir permiso al gobernador para que le permita bajar el cuerpo de Jesús, porque él había preparado una tumba cercana al sitio de la crucifixión para poderlo enterrar.
Siendo este el argumento, le dejaron porque dijeron, hay que darse prisa, hay que sepultarlo rápido, entonces bien puedes bajar el cuerpo. Pero uno de los evangelios, en Marcos, se menciona que aparece como el ayudante de José de Arimatea, nada menos que Nicodemo. Y al parecer y al entender de esta narración, Nicodemo, aquel hombre que fue en la noche a hablar con Jesús, era un fariseo muy importante. Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Eso es todo. ¿Usted se acuerda de la historia? Pues en esta ocasión, José de Arimatea y Nicodemo se encargan de bajar el cuerpo de Jesús y de llevarlo a la tumba. Habían estado dos mujeres acompañando a pie juntillas todo este proceso, las dos Marías. Y ellas prepararon ungüentos, prepararon perfumes, prepararon flores, prepararon todo para colocar sobre el cuerpo de Jesús. Esta era la costumbre. Con esto combatían un poco el mal olor de la descomposición del cadáver. Esta tumba estaba recién construida, no se había usado con nadie porque podía tener usos múltiples y solo le dejaron a Jesús. Colocaron una enorme piedra como la puerta de acceso y la sellaron. Paralelamente, Judas se había suicidado porque se dio cuenta de su gran error. Y el gallo había cantado hasta que Pedro lloró cuando se dio cuenta de su debilidad. Jesús yacía ya en la tumba, y en la tumba con los lienzos, en la tumba con todos los perfumes, con todos los ungüentos, había sido dejado. Mientras tanto, las autoridades fueron llamados la atención por los soldados, que les dijeron, miren, acuérdense que este hombre dijo que resucitaría al tercer día. Y ellos se espantaron y dijeron, no vaya a ser cierto que vaya a resucitar. Pero posiblemente se trata de un ardid. Sus seguidores querrán robarse el cadáver para hacernos creer que ha resucitado. Montad la guardia, doble guardia, para que esto no suceda. Y dice que dejaron guardias para que esto no suceda. Pero en el relato bíblico dice que llegado el primer día, el día del reposo, al amanecer de este primer día, un domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, dice la Biblia, y se estremeció la tierra y la piedra fue movida. Ahora, esto nomás debe haber sido un espectáculo frente a la guardia, que estaban atónitos, asustados por el temblor, por el terremoto, y más aún porque la piedra se había movido y su misión era que no se moviera la piedra, pero la vieron que se movió. Su aspecto era interesante porque ellos estaban con la guardia oficial, pero se desalinearon. Y contrastaba con el aparecimiento de un ángel que estaba vestido de blanco y era resplandeciente. Mayor susto todavía para los soldados, porque se iban juntando hechos sobrenaturales. El ángel había llegado a este sitio para narrar los hechos y decirles, no tengan miedo, tanto a la guardia cuanto a las mujeres que habían estado pendientes todo el tiempo de lo que sucedía. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Es decir, el ángel estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo y el porqué y la razón de su presencia frente a la tumba. Los soldados asustados, temerosos, con razón, por dos razones. Era un hecho sobrenatural y segundo,
Si se movió la piedra y desaparece el cuerpo, ellos serían los responsables y las autoridades no iban sino a matarles por no haber cumplido su misión, que era la de vigilar a costa de su vida para que esto no sucediera. Cuando el ángel dice, no está aquí, no lo busquen, pues ha resucitado, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Ahora, estas mujeres fueron las primeras en anunciar que esto había sucedido. Salieron corriendo para avisar. Y en el camino, cuando ellas corrían, Jesús se les apareció. Y ellas fueron impactadas, obviamente, con la presencia de este Jesús, con un cuerpo reluciente, resplandeciente, transformado. No tenía huellas de los politraumatismos, no tenía marcas de la vejación, no tenía señales de haber tenido isquemias, de haber tenido hematomas, de haber tenido escoriaciones. Era un cuerpo reluciente, nuevo. Ellas estaban asombradas totalmente de este espectáculo hermoso, ver a su Señor, ver a su líder intacto. Entonces ellas se postraron a sus pies y Él les pidió que fueran para Galilea, que reunieran a los discípulos para decirles y presentarse ante ellos. Esta magnífica escena que muchos pintores ya la han simbolizado de diferente manera, para nosotros no tiene sino el recordatorio de una fuerza que es la divina. Porque si Jesús fue levantado de los muertos, fue porque su Padre Dios ordenó que así fuera. Y todos los hechos que sucedieron y que confluyeron vinieron a resaltar este hecho. ¿Qué pasaba con los soldados? Los soldados estaban muy asustados y fueron a justificar, pero justificar con la narración de cada hecho a sus superiores. Curiosamente, la conducta de los gobernantes de ese tiempo no difiere de la de hoy. Cuando ellos vieron que este hecho había sucedido y que no podían justificar, comenzaron a maquinar y a inventar cosas. Y por dinero les dijeron a los soldados, miren, les vamos a pagar tanto. Pero la versión oficial es que vinieron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si alguien comienza con acusaciones contra ustedes, nosotros les defendemos. Somos la autoridad, tenemos la ley. ¿No les parece familiar esta conducta? Esta conducta ha sido observada en todos los tiempos por las autoridades que defienden su estamento, su orden, su manera de hacer gobierno. Frente a Jesús, que rompe todo esquema, que rompe toda atribución humana para guardar las verdades, Jesús va a decir varias veces durante su ministerio, yo soy la verdad. Y cuando la verdad permanece, nos hará libres. Hay rotativos en el mundo que tienen este eslogan y a veces no saben decir de dónde es la fuente. La verdad os hará libres. Pues cuando Jesús resucita y no se dice la verdad, la gente queda esclava de una mentira. Pero cuando nosotros aceptamos que Jesús resucitó, hemos encontrado la verdad y nos sentimos libres. Por eso decimos, gloria a Dios, Jesús vive. Y un día como hoy celebramos que Jesucristo haya resucitado. Esto pasó con la oficialidad, las autoridades religiosas, con los soldados. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Aquellos que se habían escondido durante todo el proceso. ¿Dónde estuvieron? El primero en correr para saber y verificar esto fue Pedro. Pedro vino corriendo, su Señor. Se recordó que él le negó 3 veces y que Jesús había tenido la razón. ¿Cómo no ir al encuentro de su Señor?
Y Pedro vino igualmente alborotado a la tumba y encontró los lienzos, no encontró el cuerpo. Entonces él también salió corriendo a comunicar a los demás discípulos. Estoy dando saltos y brincos en la historia porque tiene muchos detalles, muchas particularidades. Yo me imagino entre ellos el comentario, unos dudando, otros certificando, otros sin saber qué hacer. ¿Será cierto? ¿Será que Jesús resucitó? Él lo dijo varias veces, pero ¿cómo puede un muerto levantarse de la tumba? Habían visto resucitar a Lázaro, habían visto resucitar a la hija de Jairo, pero les quedaba la incredulidad. ¿Cómo Jesús podría resucitar? Ellos no estaban viviendo y palpitando con el corazón de su Señor. Cuando las mujeres lo abrazaron, dieron fe, ellas incrementaron su fe y la compartieron a los discípulos. Y posiblemente ellas les indujeron, les dijeron, miren, no sean bobos, acabamos de verlo, de tocarlo, y él ha dicho que nos vamos a reunir, vámonos para Galilea, vengan, reúnanse. En uno de estos diálogos interesantes, los discípulos estaban reunidos y de pronto Jesús apareció. Cuando esto sucedió, entonces muchos de ellos alabaron con cánticos. Me imagino que lo tocaron, me imagino que quisieron tener de primera mano el toque de Jesús. Pero ¿sabe qué? Faltaba uno, Tomás. Este discípulo estaba distraído con otras tareas o posiblemente no quiso aceptar. Esto era un rumor y él dijo, ¿cómo puede ser? Y cuando le contaron que Jesús había estado, dijo, bueno, si yo no lo veo, no lo creo. Yo tengo que ver sus manos horadadas. Quiero ver su costado penetrado. Y entonces voy a creer. Y en la vida, queridos amigos, ser como Tomás no es un delito. Puedes tener dudas y tienes todo el derecho de dudar. Pero cuando Jesús se presenta en tu vida y se muestra de la cruz, vivificado, resucitado, es otra cosa. Pues un día nuevo, donde estuvieron los discípulos, Jesús atravesó las paredes y ahí estaba Tomás. Y Tomás se quedó sorprendido, porque usualmente se entra por la puerta, se anuncia, Jesús pasó, lo cual nos indica que era un cuerpo especial, un cuerpo que nadie lo tiene. Y Tomás estaba asustado y miró que penetraba el cuerpo de Jesús. Cuando lo vio, y Jesús se dirigió a él porque sabía que él tenía la necesidad. Que este es otro detalle. Cuando tú buscas a Jesús, Jesús te mira a los ojos. Jesús te habla directamente. Jesús sabe que tú tienes las dudas. Jesús sabe que tú eres el del traspié. Jesús sabe que tú eres el inestable. Jesús sabe que tú a veces dices que sí, otras veces dices que no. Y Jesús se acerca a Tomás. Le dice, Tomás, mira aquí las manos. Mete tu dedo en este oramen. Mete tu mano en el costado. La Biblia no nos dice que Tomás se levantó, metió la mano o metió el dedo en la mano lesionada de Jesús, sino que al momento distinguió la voz de su Señor y se tumbó a los pies y dijo, ciertamente tú eres el Cristo. Y entonces vienen las palabras hermosas de Jesús, cuando le dice, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurado los que no me han visto y creyeron. Y en ese punto estamos tú y yo. No hemos visto a Jesús físicamente, pero yo lo siento en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y cuando yo tengo esta experiencia personal, déjame decirte que no la puedo transferir. No te la puedo dar a ti. Tú tienes que vivirla directamente. Jesús resucitó y vive para siempre.
es el Hijo de Dios. Es el que nos da una alternativa y un camino nuevo de vida. Si la resurrección no hubiera existido, entonces nuestra fe estaba destruida. Repito lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Y nosotros estamos aquí para fortalecer ese concepto, esa realidad y ese hecho que nos mueve. Si yo voy a morir, sé que voy a los brazos de mi Salvador. Y si Él va a venir mientras yo viva, sé que voy a subir con mi Salvador. Esa convicción es fe. Esa convicción es de valor espiritual personal intransferible. Papá puede ser un pastor, puede ser un líder religioso, puede ser un hombre extraordinario, pero si tú como hijo no has aceptado a Cristo, no vale de nada, porque no hay transferencia de esa fe. Igualmente, tenemos que decir que los caminos de Dios son perfectos. No de gana, no en vano sucede lo que sucede en tu vida. Enfermedad, necesidad, quebrantamiento, en donde Jesús se aparece. Dice el autor de un libro, Francis Green, que por los hospitales pasa mucho más gente que por las iglesias. Y ahora, en la época de la pandemia, nos damos cuenta que ser enfermo significa enfrentar a Dios cuando lo hemos huido. Hoy, cuando vemos que el mundo está en crisis, que está parado literalmente, clamamos a Dios para que Él reactive la vida, la salud, la economía, el orden. Y le pedimos a Dios que lo haga. Es en la crisis cuando aparece la necesidad. ¿Tú estás en crisis esta mañana? ¿Tú tienes problemas para aceptar lo que está pasando? Mira, no es de gana. Ese Jesús resucitado el día de hoy tiene para acercarse a tu vida y decir: no temas, no desmayes. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que te voy a acompañar. A Josué en el Antiguo Testamento le dijo: no temas, no desmayes. Cree en mí. Yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Y es lo mismo el día de hoy. Ese Jesús está pidiendo que tú creas en Él, que entregues tu vida a Él. Jesús vive. Yo recuerdo tantas veces que he estado en crisis por mi salud, el haber repetido: Señor, estoy listo porque yo te conozco y yo sé a dónde voy. Pero el Señor, en su voluntad, me tiene todavía aquí para predicar el Evangelio, esencialmente para contarles que soy un hijo querido de Dios y que los quebrantamientos, que los problemas, que las dificultades no dejan de aparecer. Un día yo voy a estar descansando de este cuerpo estropeado, pero mi espíritu, fundamentalmente mi espíritu, estará en manos de mi Señor. Y yo estaré vivo, como lo dijo el gran pastor Billy Graham. Si un día yo muero, díganle a la gente que lo único que hice fue cambiar de domicilio. Y esa es la verdad. Ya no estoy aquí, estoy con mi Señor. Jesucristo vive. ¿Qué vas a hacer tú con esta gran verdad? La narrativa de su resurrección es hermosa. Los incidentes que confluyen y que llegan pueden ser muy parecidos en muchos aspectos a tu vida y a la mía. No de gana sucede lo que sucede. Hay muchos comentarios, hay muchos simbolismos, hay muchas cosas parecidas. No, vamos a la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Acércate a Jesús. Ven a Él. Él cargó la cruz. Él se llevó todos tus pecados a la cruz. Tus dolencias, tus enfermedades, el Señor las conoce. Él sabe, pero Él tiene interés por tu espíritu. Repito lo que siempre he mencionado. En esta humanidad nos caracterizamos por la intelectualidad. Nos gusta crecer en el conocimiento, lo cual no está mal. Fíjense ustedes que a nosotros en estas generaciones nos ha tocado a tropel aprender esta nueva manera de comunicación.
Yo recuerdo que en mi tiempo no había celulares o móviles, no había computadora. Había que confiar en el teletipo, en el telegrama y en el teléfono de manivela, de manera que había que gritar para que le escuchen. Todo el barrio se enteraba cuando usted estaba en el teléfono. Pues mire usted, ahora en el bolsillo carga un celular y se comunican personalmente de cualquier parte del mundo con usted. Usted tiene medios de comunicación que lo que suceda en China se puede ver simultáneamente acá. Y eso me hace acuerdo de algo interesante. Cuando el Señor Jesús venga, todo ojo le verá. Y esto ya no es una alegoría, es una realidad. Si con estos medios digitales, con los satélites dando la vuelta al mundo, podemos conectarnos e interconectarnos, seguro que cuando mi Jesús venga, todo ojo le verá. Ojalá no haya incrédulos. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo crea en Él. Cuando Jesús resucitó, hubieron algunos incrédulos y algunos hasta distorsionaron y pagaron para decir que era otra la verdad. Pero cuando Jesús venga, no habrá duda, no habrá equívoco. El mensaje de la cruz es completo. Jesús es el Señor, el triunfador del universo. Él tiene interés en que crezca no solo tu intelecto, que llegues a tener un hemisferio lleno de conocimiento en tu cabeza, de manera que hay una simetría. Es un hemisferio que está como coliflor, grande, crecido, con una corteza enriquecida, con todo el conocimiento metido para que en esa memoria se tabulen y se procesen muchos datos y la gente admire que eres muy capaz e inteligente. Pero del otro lado, tu espíritu pequeñito, reducido, porque no has cultivado los valores espirituales. Lo hermoso es crecer en la relación con el Señor y con el mundo. Tener conocimiento no es malo. El libro de Daniel dice que la ciencia progresará. Pero lo importante es que tu espíritu también progrese. Y esta mañana estamos aquí para decir eso. Señor Jesús, resucitado y vivo, te pedimos, Señor, que vengas a nuestro corazón. La tumba no te encerró. La tumba quedó vacía. Y el anuncio y la proclama de que tú vives desde ese momento hasta el día de hoy sigue vigente. Hoy vamos a orar y a darle gracias a Dios por este gran regalo de su Hijo que hoy está a su diestra. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Vamos a orar. Señor amado, nuevamente ante tu palabra nos rendimos para decir que estamos agradecidos porque tú reinas, vives para siempre. ¿Quién como tú, Señor, para conocer los dolores y los quebrantos de esta humanidad, de esta pandemia? Señor, tú puedes corregir y arreglar todo esto. Pero sin duda alguna tu mensaje para la humanidad es que volvamos los ojos al Salvador resucitado y que seamos salvos por fe. Señor, refuerza nuestro corazón, nuestro entendimiento y danos la gracia para vivir conforme lo que tú pides, con la sencillez, la humildad y la alegría y el gozo de tener una vida que palpita minuto tras minuto con tu presencia. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos de la iglesia en Siloé, bendice a aquellos que están pasando aflicción, bendice a aquellos que tienen dolor por pérdida de seres queridos durante esta pandemia. Señor, que la cobertura de tu manto pueda abarcar al Ecuador entero y que tanto gobernantes como gobernados seamos sensibles a tu voz. Señor, tú puedes sanar tu tierra si se rinden ante ti. Nosotros pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal a nombre de nuestro pueblo. Señor, perdónanos. Y Señor, apiádate de nosotros y regálanos el mejor de los tiempos, sabiendo que tú eres el triunfador
de la vida. Gracias, Dios, otra vez por escuchar este clamor. Nosotros repetimos que la tumba no te encerró y que tú vives. Amén. Hermanos, buenos días. Los anuncios que tenemos para este domingo es lo que estamos viviendo. Continuamos en cuarentena y tenemos que mantenernos en casa obedeciendo a las autoridades. Pablo lo dijo en Romanos en el capítulo 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que nosotros no tenemos que leer los protocolos y todas las cosas que el gobierno nos da y no hacerles caso. Tenemos que leer con detenimiento. Existen protocolos para todo, protocolos para poder salir de casa protegidos, salir de preferencia con un solo par de zapatos que quedan fuera de casa, al regreso, abrigarse bien, usar mascarillas, lentes, protectores y tratar de todas las normas estas. Y lo mismo al regresar a casa, lo mismo cuando se trata de los alimentos. La idea es que nosotros tratemos de todas formas de evitar el contagio con este virus. La palabra de Dios dice que si es que uno, el cristiano prudente, mira el peligro y lo evita. En cambio, el imprudente cae en él. Nosotros tenemos que ser como las personas, como el prudente que evita caer en el peligro. Vamos a hacer ahora la oración congregacional. Los motivos van a ser expuestos en pantalla y me gustaría que juntemos nuestras mentes para poder orar de todos los agradecimientos que tenemos, sobre todo del pastor Roberto que se está recuperando. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito,
santificado sea tu nombre, bendito sea, Señor, sobre toda la tierra, y que tu reino, Señor, se expanda y se cumpla tu voluntad. Te pedimos, mi Dios, que ahora estemos orando en unión de todos, primero en agradecimiento por la recuperación del pastor Roberto. Te pedimos, Señor, que lo mantengas así, que lo conserves sano y que complete su mejoría para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos también, Señor, cobertura en esta enfermedad, en esta pandemia, para que el Señor nos cubra y nos proteja de este virus, del COVID-19. En especial te pedimos, Señor, por las ciudades de Guayaquil, de Quito, del país y del resto del mundo. Te pedimos, Señor, bendiciones para la economía del país, porque sabemos, Señor, que vamos a entrar en una crisis después de esta pandemia, que tenemos que ser solidarios con todos los demás, que tenemos, Señor, que poner nuestro apoyo para que todos salgamos adelante. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar, Señor, en toda la comunidad. Te pedimos también, Señor, por los hermanos nuestros que están en necesidad. Te pedimos por Glendita Gudiño, por Galo Miño, que se encuentra en espera de su cirugía, por Jimenita Araujo, Señor, que se encuentra frente en la primera fila de la batalla, luchando, Señor, contra el coronavirus allá en España, porque ella es otorrinolaringóloga y le toca enfrentarse contra los pacientes que tienen que hacer traqueotomías, intubaciones, etcétera. Te pedimos también por la familia Aragundi, que ha perdido a algunos de sus familiares allá en Guayaquil. Dale, Señor, consuelo, dale, Señor, soporte y manténle, Señor, con esperanza siempre viva en ti. Te pedimos también por el abuelito de Paul, don Mesías, que se encuentra gravemente hospitalizado en el Pequeño Espejo, que sea tu voluntad sobre él y que tu mano bendita esté sobre él. Te pedimos también consuelo para aquellos que están, todos los que han perdido familias, Señor, en esta pandemia, sobre todo en las ciudades de la costa. Y también te pedimos, Señor, que uses a nuestra iglesia querida para que toda la palabra pueda ser expandida, para que nosotros seamos como un vínculo y como un medio que tú utilizas, Señor, para poder manifestar tu palabra y tus enseñanzas. Manténnos siempre unidos, Señor. Te pedimos también, mi Dios, para que levantes gente en esta nueva forma como vamos a hacer las iglesias. Sabemos, Señor, que hay nuevos rutos, nuevos vientos después de esta pandemia, que tú los estás controlando. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y que nos ilumine y nos guíe siempre, Señor. Oramos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se olviden, mis hermanos queridos, de los diezmos y de las ofrendas, porque es la única forma de poder mantener vivas las iglesias. Vamos a poner en pantalla a dónde nosotros podemos hacer nuestros depósitos. Y no se olviden que en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con valentía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra.
porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y resistió a los que de orgullo ardía, porque él cargó una cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia y de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta vida mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. El porvenir. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esta es nuestra confianza. El Señor nos guarda, el Señor nos tiene en su mano. Vamos a orar para